Un saludo, queridos estudiantes, profesores y familiares que compartirán conmigo este encuentro de hoy. Para ellos vamos a estar dando el siguiente contenido. Vamos a abordar una temática muy importante para nuestros días. Vamos a estar hablando del agua. Agua tan importante y vital para la contingencia que estamos abordando. De ahí vamos a la siguiente temática. Propiedades físicas y químicas del agua, cálculo de variación de entalpía y diagrama de energía total contra avance de la reacción. Esa es la temática de hoy. Vamos a las propiedades físicas del agua. El agua pura es incolora, inodora e insípida. Es de las pocas sustancias que presentan los tres estados de agregación, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Vemos también en la diapo la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Este pequeño resumen se los traigo para que ustedes tomen anotaciones, para que vayan a profundizar en su estudio. De ahí vamos a utilizar el libro de texto también desde la página 57 en adelante. Ahí van a ver el capítulo número 4, el agua. Para ello, continuaríamos hablando de las propiedades físicas que terminamos de hablar, y continuaríamos con las propiedades químicas. Estas propiedades químicas las abordamos también, recuerden, en el resumen de las propiedades químicas de los no metales. Ahora ya las vamos a ver profundamente como las propiedades químicas del agua. Vemos la primera propiedad. Reacción con los metales activos. Recuerden, los metales activos, buscar al final del libro la serie de actividades de los metales, donde van a ver cuáles son los metales activos del grupo 1A y del grupo 2A. En este caso vemos la reacción del sodio con el agua. Se va a obtener hidróxido de sodio y dihidrógeno. Ven el ajuste de la ecuación y vemos los números de oxidación. ¿Qué pasa? Estas ecuaciones o estas reacciones químicas son de oxidación-reducción. No nos vamos a detener ahí porque en las clases que vimos en las semanas pasadas vimos esta explicación. De ahí vemos quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante, quién se reduce y quién se oxida. Se ve claro en esta propiedad química. Comenzaríamos con las propiedades químicas. Vamos a ver las reacciones con los metales muy activos. En este caso vamos a ver al sodio que reacciona con el agua, se obtiene hidróxido de sodio más dihidrógeno. Esta reacción ven que es exotérmica, delta H menor que 0, se desprende de hidrógeno, propiedad que dimos en la clase anterior, hablamos del dihidrógeno, no nos vamos a detener ahí, y vemos quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante según la variación de los números de oxidación. Eso lo vimos en las clases pasadas. Ahora, pasaríamos a la segunda reacción, con los metales menos activos, o los metales activos, que son, en este caso, los restantes, o algunos de los restantes, porque no todos reaccionan con el agua. Para ello vamos a ver el magnesio, reaccionaría con el agua, se obtiene el óxido correspondiente, más el dihidrógeno, en este caso el óxido de magnesio, más el dihidrógeno. Igual la reacción es exotérmica, delta H menor que 0. Ya viendo estas dos podemos decir que en los metales muy activos se obtiene hidróxido más dihidrógeno, y en otra sería, en los metales activos se obtiene óxido más dihidrógeno. Vemos las diferencias de uno con el otro. Para ello se va a estudiar la tabla de la serie de actividad de los metales que está en el libro de texto al final, bien explicado, donde ustedes pueden consultarla. Vamos a la tercera propiedad. En este caso vamos a ver la reacción de los no metales con el agua, donde se obtiene el óxido correspondiente, es decir, el óxido no metálico, más el dihidrógeno. En este caso la que estamos viendo es el carbono
con el agua se obtiene monóxido de carbono y de hidrógeno. Esta va a ser de absorción de energía, delta H mayor que 0. En estas nos vamos a detener un momento porque esta reacción las vimos en clases pasadas y hubo un pequeño detalle. ¿Cuándo vamos a ver ese pequeño detalle? Cuando calcularemos el delta H. Es decir, cuando vayamos al cálculo de la variación de entalpía, vamos a ver el detalle que le estoy diciendo en esta misma propiedad. Pasaríamos a la otra propiedad, la reacción con los óxidos metálicos. Cuando reaccionan los óxidos metálicos con el agua, como ven en la diapositiva, se va a obtener el hidróxido metálico. En este caso, el óxido de bario reaccionaría con el agua y se va a obtener hidróxido de bario. Vemos debajo de la diapo una pregunta que clasifique la reacción química en redox o no redox. Ya esto lo vimos en clases pasadas, pero podemos decir que es no redox. Se ve fácil, no hay variación de los números de oxidación, por lo tanto es no redox. No hay una sustancia que se reduce, no hay una sustancia que se oxida y ya dimos esta explicación en clases pasadas. Vamos a la otra propiedad. Reacción con los óxidos no metálicos. En este caso, al reaccionar el agua con los óxidos no metálicos, se va a obtener un hidróxido no metálico o un oxácido, como aparece en el libro de texto. Y vemos que le hago la siguiente pregunta. Clasifica la sustancia señalada atendiendo a su composición. Recuerden que en clase pasada nombramos y formulamos, vimos la composición de la sustancia. En este caso podemos decir que la primera, que es el pentóxido de difósforo, es una sustancia compuesta, un óxido no metálico. La segunda, que no estamos nombrando, pero lo vamos a hacer, sería el agua, como estamos dando en las clases. Y la última señalada sería el ácido fosfórico. Son sustancias compuestas que hemos visto en las clases pasadas, cómo se clasifican, cómo se nombran, según su terminación, según su composición, tipo de partícula y tipo de enlace. No nos vamos a detener ahí, esta se ve claro igual, es una reacción no redox. Viendo toda esta parte, vimos las propiedades químicas más importantes. Podemos hacer un resumen en su cuaderno de trabajo y seguir profundizando con las propiedades químicas estudiadas, en esta parte del programa de 10º grado. Para ello vamos a ver un ejemplo, cómo se trabajan las propiedades, ya la vimos en clases pasadas, completar ecuaciones químicas. Hoy la vamos a ver con un nuevo formato. Vamos al ejemplo. Analice la siguiente relación de transformación. Vamos a ver la relación de transformación que le doy a continuación. El calcio sólido, van a ver una flecha, van a ver A encima de la flecha y van a ver óxido de calcio. Explicarlo con esta primera, con el inciso A. ¿Qué quiere decir? Que el calcio va a reaccionar con A y se va a obtener óxido de calcio. ¿Quién sería A? El óxido de calcio va a reaccionar con B y se va a obtener hidróxido de calcio. ¿Quién sería B? Estoy explicando para que ustedes entiendan cómo completar, cómo hacer las ecuaciones de la reacción. Y en la tercera, el calcio va a reaccionar con el agua, se va a obtener C más de hidrógeno. ¿Quién sería? C. Vamos a las preguntas de este ejemplo. Identifique por sus fórmulas químicas los compuestos representados por las letras A, B y C. Ese es el primer inciso. Recuerden quiénes son los compuestos que al hacer reaccionar con cada uno, lo que se va a obtener. El 1.2. Escribe la ecuación de la reacción de la transformación C y no olvides ajustar.
ahí veremos el 1.1. A. El calcio iba a reaccionar con A para obtenerse el óxido de calcio. En este caso, A es el dioxígeno gaseoso. Recuerden que ya van a completar una ecuación de la transformación. El inciso B. ¿Quién sería B? Que el óxido de calcio reaccionaría con B para obtener hidróxido de calcio. Sería el agua. Y la C iba a reaccionar el calcio con el agua. Se iba a obtener C más dihidrógeno. En este caso C sería el hidróxido de calcio. Ahí explicamos cómo se trabaja con las relaciones de transformación que ustedes no vieron en las clases pasadas, pero ahora vamos a profundizar un poquito más sobre este aspecto. Viendo todo esto, ya podemos decir que vimos las propiedades, vimos cómo se trabaja con las relaciones de transformación y vimos cómo se escriben ecuaciones químicas según la relación de transformación. Para ello vamos a continuar ahora con el cálculo de entalpía. Este cálculo lo vimos en las clases anteriores, donde ya ustedes lo conocen, pero vamos a abordar lo principal. Sería, para determinar la variación de entalpía estándar de una reacción, que es la ecuación que aparece en sus pantallas, sería la sumatoria de la cantidad de sustancia por la variación de entalpía de formación molar menos la sumatoria de la cantidad de sustancia por la variación de entalpía de formación molar, pero aquí nos vamos a detener. Ya dije de los dos casos, pero tenemos que recordar que es producto menos reaccionante. Y volvemos a recordar que toda sustancia simple, el valor se hace cero. Para ello, vamos a ver el siguiente ejemplo. Recuerden que le dije que íbamos a ver el ejemplo cuando reaccionaba el carbono sólido con el agua, se iba a obtener monóxido de carbono más dihidrógeno. Vamos a calcular la variación de entalpía. Ahí vemos los datos. Vemos la variación de entalpía de formación molar, que sería menos 110,57 kJ mol a la menos 1, que ese es el del monóxido de carbono. Vemos la del agua, menos 241,89 kJ mol a la menos 1, que esa es la del agua, y vemos la del carbono y la del hidrógeno, que están dentro de la ecuación de la reacción, pero como esta sustancia es simple, el valor es cero. Eso lo vimos en clases anteriores. Vamos al despeje. Recuerden que es producto menos reaccionante. Aquí los productos van a estar en color amarillo y los reaccionantes en color azul claro, para identificarlo, para que ustedes vean cuáles son estos datos. Despejando sería la cantidad de sustancia del monóxido de carbono por la variación de entalpía de formación molar del monóxido de carbono menos la cantidad de sustancia, vieron que hay un paréntesis, menos la cantidad de sustancia del agua por la variación de entalpía de formación molar del agua. Despejando los valores, recuerden que la cantidad de sustancia es el valor estequiométrico que aparece delante de la sustancia en la reacción, o el número de moles, como lo conocen ustedes también. En este caso, la cantidad de sustancia del monóxido de carbono es un mol por el valor de la variación de entalpía de formación molar que aparece en la tabla del libro de texto, menos un mol, que sería la cantidad de sustancia del agua, también el valor estequiométrico que aparece delante de la sustancia, menos el dato de menos 241,89 kJ mol a la menos 1, que este sería el valor que aparece en la tabla de variación de entalpía de formación molar. De ahí hay que jugar con los signos. Recuerden, vamos a eliminar el paréntesis o el corchete. Hay un signo menos delante, hay un signo menos. Cuando usted multiplica, quedaría entonces
menos 110,57 kilojoules, ya simplificamos los moles, menos 241,87 kilojoules. Ahí vamos a eliminar el paréntesis, menos y menos, se lleva más, se resta, como lo ven ahí, y se pone el de mayor módulo. Matemáticamente sería el más. Entonces, esta reacción es endotérmica, viendo el valor del resultado final de este cálculo. Quiero descartar ahí porque en clases pasadas un error de sacar un dato del libro de texto nos llevó a que la reacción no era endotérmica y la reacción nos llevó a que era exotérmica. Por eso aclaré esta reacción en este apéndice. Vimos esto ya, vimos el ejemplo, cómo calcularlo. Vamos a pasar a el gráfico. Recuerden que ya tenemos el valor del delta H, podemos llevar esta ecuación al gráfico. Recuerden, el gráfico, la energía total, ese es el eje de la energía total y avance la reacción en la parte de abajo. Ponemos los valores de cada uno, ya lo vemos, de los reaccionantes y de los productos. En este caso, como es endotérmica, el delta H es mayor que 0, va de abajo hacia arriba aumentando, ya lo dice. Entonces sería carbono sólido más agua, este sería los reaccionantes, y se obtiene monóxido de carbono y hidrógeno encima. Ahí vemos toda esta parte del diagrama como lo vimos en clases pasadas. Y no se nos puede olvidar colocar el delta H en el espacio que está o que debe ir, que sería delta H igual a más 131,32 kilojoules. Hemos visto ya parte del cálculo y cómo representar los diagramas de energía total contra avance de la reacción. Para ello, vamos a hacer un ejercicio un poco más integrador, donde podemos ver propiedades químicas, donde podemos ver ya el cálculo de variación de entalpía y podemos ver la representación de los gráficos de energía total contra avance de la reacción. Dice el siguiente ejercicio, donde le vamos a dar ya un tiempo para que ustedes lo copien, hagan el ejercicio en su casa, tranquilo, con la ayuda de sus padres, con la ayuda de sus primos, de sus abuelos, de sus familiares y de los profesores, si hay alguno correspondiendo en alguna de las casas, para darle respuesta a este ejercicio. Dice, dadas las siguientes ecuaciones químicas, responda. 1.1. Completa en cada caso y no olvides ajustar. 1.2. Identifica la propiedad química del inciso C. 1.3. Argumenta el tipo de reacción redox o no redox en el caso B. 1.4. Calcula la variación de entalpía para el inciso A. Ahí vemos las tres. Vemos que el aluminio sólido va a reaccionar con el agua y se van a obtener dos sustancias. Vemos también que el litio va a reaccionar con el agua y se van a obtener dos sustancias. Y vemos que el trióxido de azufre va a reaccionar con el agua y se va a obtener una sustancia. Estas propiedades las vimos en clase, fácil de completar. Ustedes van a tener el espacio y el tiempo indicado para copiar estos incisos. De ahí pasaríamos a la respuesta. Ya tenemos la respuesta, ustedes lo hicieron en casa, vamos a ver si está correcto. Cuando reacciona el aluminio, que no es de los metales muy activos, con el agua se va a obtener el óxido más el hidrógeno. En este caso ya ven cómo queda ajustada la ecuación. No me voy a detener, es un ajuste complicado, recuerden que se ve claro, los números de oxidación tienen que colocarlo para ajustarla correctamente. En el segundo caso, el litio, ya este sí es un metal muy activo, reaccionando con el agua, se va a obtener hidróxido de litio más de hidrógeno. Al igual, hay que ajustar esta ecuación.
Y en la última, que reacciona el trióxido de azufre más agua, se va a obtener el ácido sulfúrico. De ahí vemos los tres completamientos con sus ajustes, siempre jugando con el ajuste que ustedes tienen serios problemas en el caso de ajustar por parte, como es la regla. No me voy a detener porque eso lo vimos en clases pasadas. El 1.2, que era decir la propiedad que se ponía de manifiesto en este caso, sería el óxido no metálico más agua, se va a obtener hidróxido no metálico o oxácido. Vemos claro, esa es la propiedad que se escribe como ustedes ven en esta diapositiva. El 1.3, redox. ¿Por qué? Porque hay variaciones de los números de oxidación, hay una sustancia que se oxida, otra que se reduce, hay pérdida y ganancia de electrones, entonces hay un agente reductor y un agente oxidante. Eso tienen que tenerlo claro, lo preguntamos, lo vemos, para que ustedes sigan profundizando en estos contenidos. Pasaríamos a calcular la variación de entalpía, que sería la de la ecuación que vemos en la diapositiva, la del aluminio sólido que reacciona con el agua, se va a obtener óxido de aluminio y de hidrógeno. Vemos los datos, no nos vamos a detener ahí porque ya esto ustedes lo resolvieron en casa. Vamos a agilizar para que ustedes vean el procedimiento donde se equivocaron, pueden rectificarlo. Despejando producto, reaccionante, vemos los pasos lógicos, vemos que es un mol la cantidad de sustancia del óxido de aluminio por el valor de entalpía de formación molar, que es menos 1670,29, menos 3 mol, entre paréntesis, menos 241,89 kJ por mol a la menos 1, que este es el valor del agua. Multiplicando esto, nos quedaría menos 1670,29 kJ menos, entre paréntesis, 725,67 kJ. Recuerda que se multiplica 3 por menos 241,89 kJ mol a la menos 1. De ahí vemos signos menos para eliminar paréntesis. Se pone el signo más. Vemos que nos quedan signos diferentes. Signo diferente se resta y se pone el de mayor módulo. En este caso, pasamos al resultado final y vemos que el resultado final nos queda negativo. Esta reacción es exotérmica, menos 944,62 kJ. Vimos todo lo referido a las propiedades físicas, químicas del agua. Vimos y hablamos lo importante del agua en estos momentos para el aseo personal, para el cuidado de ella en nuestros hogares, cómo prevenimos también a no contaminarla, y pasamos después al cálculo de variación de entalpía y a la representación de los gráficos de energía total contra avance de la reacción. Vamos a dejar de estudio independiente el siguiente ejercicio. Recuerden que en clases pasadas vimos ejercicios del libro de texto donde ustedes pudieron trabajar con ellos, pueden seguir profundizando en esos mismos ejercicios y vamos a darle un tiempo requerido para que copien este. El hierro reacciona con el agua y se obtiene el óxido de hierro 2 con desprendimiento de hidrógeno. Inciso A. Escriba la ecuación de la reacción. No olvides ajustar. Diga la propiedad química que se pone de manifiesto. Inciso C. Clasifica la reacción en redox o no redox. Inciso D. Calcule la variación de entalpía y dibuje el diagrama de energía total contra avance de la reacción. Ahí vemos este ejercicio integrador según los contenidos que trabajamos en la clase de hoy. También vamos a utilizar el libro de texto y vamos a estudiar desde la página 57 a la 74 todo lo relacionado con el agua. Resolver los ejercicios 4.10, 4.11, 4.15, página de la 66 a la 67.
y del 4.20 al 4.26 de la página 73 a la 74. Tienen para trabajar este contenido, que al finalizar de las clases se le dirá cómo se le evaluará en cada caso. Vamos a donde pueden seguir profundizando. Recuerden que en nuestras clases les vamos diciendo que también vayan al sitio cubaeduca.cu, www.cubaeduca.cu, donde van a interactuar con ejercicios de este mismo formato, más fácil, con mayores complejidad, pero donde tienen para valorar las respuestas adecuadas y que no hagan correctamente. Esto lo pueden ver en este portal. De ahí también al repasador virtual, que le ha sido de gran utilidad, ya que aquí ustedes pueden hacer preguntas, pueden aclarar dudas, pueden hacer hasta los ejercicios preguntándole según la duda en el mismo momento. Para ello hemos visto esta clase de hoy que tratamos sobre las propiedades químicas del agua, física, sobre el cálculo de variación de entalpía y los gráficos de energía total contra avance de la reacción. No quiero terminar sin decirle, recuerden de no salir de casa, mantener el aseo personal y colectivo en nuestros hogares para evitar ser contagiados con esta pandemia. Sin más, nos vemos en el próximo encuentro.